Bendiciones, buenas noches, queridos hermanos, qué gusto, qué placer poder retomar estos mensajes cortos pero basados en la Escritura para poder animar, para poder conversar, para poder analizar la palabra del Señor. Qué bueno entonces poder retomar estos estudios, leer esta palabra del Señor que definitivamente edifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y más aún en estos momentos que estamos atravesando, en estos momentos que estamos pasando muy duros. Hemos estado viendo, ¿no es cierto?, qué es el Evangelio, hemos estado viendo qué es evangelizar, hemos estado viendo quién debe evangelizar y ahora vamos a comenzar a estudiar un poquito cómo debemos evangelizar. Porque tal vez y posiblemente las otras tres funciones y las otras tres formas tienen que ver con un estudio, pero cómo pasa de ese estudio a la parte práctica también. Así que hay tres cosas básicas que debemos hacer para entender y para realizar la evangelización, el cómo debemos evangelizar. Y en esta noche yo quiero tocar la primera de esas, cómo debemos evangelizar. Y la primera situación que debemos comprender para un buen procedimiento, para un buen proceso, para hacer una correcta evangelización, es que debemos entender que debemos comenzar orando. Algo que tal vez tú digas es básico, algo que tú digas tal vez sí, eso es obvio. Pero muchas veces no comprendemos que es uno de los pilares fundamentales para esta tarea, para esta labor, para ir y predicar el Evangelio, para evangelizar. Imaginémonos, y yo te voy a dar un ejemplo de lo que entenderíamos por entonces esto de la evangelización. ¿Cómo debemos hacer? Evangelizar diríamos entonces que sería como el siguiente ejemplo. Estamos en un naufragio y el que va a llevar el Evangelio es como que se bota al mar para rescatar cadáveres, sí, para rescatar muertos, porque la palabra de Dios dice que el pecador está muerto en su pecado, muerto en su delito. Entonces es como que la persona que se lanza a salvar va a rescatar muertos, pero no con el fin de darles sepultura, no con el fin de enterrarles, sino con el fin de darles vida. Pero naturalmente entenderemos que la vida solo puede provenir ¿de quién? De Dios. En ese sentido, entonces, querido hermano, si la vida solo proviene de Dios y desde el concepto que estamos viendo, evangelizar entonces es ir a un mundo de ¿qué? De muertos y vamos a llevar esa palabra que les va a infundir ¿qué? Vida. Y si la vida depende exclusivamente de Dios, es obvio que la primera cosa para una buena evangelización es primero partir ¿de qué? De la oración. Así como en este ejemplo hemos dicho, la gente está sumida, como ya decimos, en sus delitos, muertos en sus pecados. Si nosotros comprendemos que Dios ya hizo la parte de salvarnos, pero asimismo en esa estructura de Dios, en esa planificación de Dios, en ese hacer de Dios, dice que Él nos va a salvar. Sin embargo, aunque Él nos salva, quiere contar con nosotros para que podamos llevarle a esa persona, ¿qué cosa? La palabra del Señor, que va a permitir que esa persona, una vez que crea y se arrepienta, haya un cambio verdadero, haya un renovarse, haya un deseo entonces de arrepentirse, de cambiar. Pero ¿cómo podríamos llegar con esa palabra? ¿Cómo podría impactar esa palabra a esa persona que va a incurrir en un cambio, que va a incurrir en una creencia, si primero el autor y consumador de la fe no está obrando? Dicho de una manera más práctica, más sencilla, si queremos llevar esa palabra que trae vida, si queremos llevar esa palabra que va a permitir que esa persona crea y que esa persona se arrepienta, la misma escritura dice, el oír, mejor dicho, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros no vamos ni a convencer ni a salvar. Eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Jesucristo. Pero en esa tarea encomendada a nosotros está dado que vayamos y llevemos esa palabra a través de la cual la persona va a creer, a través de la cual la persona se va a confrontar con Jesús y va a arrepentirse.
En ese sentido, si nosotros vamos a llevar esa palabra a ese muerto en su pecado, definitivamente entonces debemos contar ¿con qué? Con que primero el autor y consumador de la fe, el que va a traer ese convencimiento, el que va a traer esa salvación, pues entonces esté en plena comunión con el que va a llevar la palabra. ¿Y cuál es la mejor forma? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Y cuál es el camino? Entonces orar. Como te digo hoy, de las tres cosas que vamos a tratar para una correcta evangelización, para el cómo debemos evangelizar, la primera cosa es que orar. Mira lo que dice la misma palabra del Señor. Vamos al texto bíblico y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos. Vamos al capítulo 10, versículo 1 del libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 1. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mira, el Señor es el que va a dar la salvación. El Espíritu Santo es el que va a convencer. Pero lo que quiero que entendamos es que para que eso suceda, Dios diseñó así el plan de salvación, es que la gente al oír la palabra de Dios pueda entonces comprender que ha pecado, que se ha apartado de Dios, que cree en la necesidad de ese Salvador, de Jesucristo, y que se arrepiente de lo hecho. Pero para que eso pase, dice el mismo apóstol Pablo, ¿qué cosa? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón quiere que se salven. Eso es lo que desea. Tú quieres que se salve una persona, un familiar, alguien cercano. Tú quieres que esa persona por la cual obviamente tú estás pidiendo al Señor que se sane, en tu corazón está el deseo que eso suceda. Perfecto. Es lo mismo que dice Pablo. Pero a continuación dice, y mi oración a Dios, es decir, Señor, tú los vas a salvar. Espíritu Santo, tú los vas a convencer. Pero yo soy el que voy a llevar esa palabra porque así le plació a Dios. ¿Por qué? Hermano, eso le preguntaremos al Señor cuando estemos con Él. Porque si hubiera querido que las piedras prediquen, lo hubiera hecho. Si hubiera querido que las plantas lo hagan, lo hubiera hecho. Pero nos dio a nosotros esa tarea, esa hermosa tarea de trabajar con Él. Pero para que eso suceda, ¿qué dice el apóstol? Es mi anhelo en mi corazón, pero mi oración a Dios por Israel, en este caso él oraba por su nación, es que ¿qué? Es que entiendan que él estaba orando para que sean ¿qué? Salvos. Vuelvo a insistir en este texto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo entonces nos está mostrando, nos está indicando, nos está diciendo que él lo que quería en su corazón es que sean salvos. Pero lo que primero hacía es orar a Dios para que sean salvos. De la misma manera nosotros podríamos decir lo mismo. Yo quiero que esta persona, el anhelo de mi corazón es que sea salvo. Entonces la primera cosa que debo hacer antes de ir a hablarle es que orar por esa persona. Yo también quisiera que veamos ahora el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mira lo que dice Pablo. En primera instancia, oro para que el anhelo de mi corazón de que esta persona sea salva, pues entonces yo le voy a pedir al Señor. Y la segunda, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan ¿qué? La salvación.
¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente el trabajo va a ser sacrificado, tal vez va a ser arduo, tal vez es necesario que comprendas que no va a ser fácil, tú le vas a predicar y a la primera él va a entender. Todo lo contrario, el mismo apóstol dice, todo lo soporto con amor, a lo mejor hay rechazo. A lo mejor no te entienden a la primera, a lo mejor dicen otra vez viene con la misma cantaleta. Todas esas cosas lo soporto por amor. ¿Para qué? Para que ellos también sean escogidos, para que también ellos sean salvos. Pero ¿cómo puedo entonces entrar a soportar todas esas cosas si primero no qué? No oro. Entonces la oración va a ser en este sentido dos cosas. Una, clamando al Señor. ¿Para qué? Para que esa persona pueda recibir esa palabra como Dios quiere que la reciba. Y la segunda, orando también para que en esas circunstancias difíciles, que tal vez a mí me hagan sentir mal, que tal vez no tenga el valor, la fuerza, que tal vez el temor se apodere de mí, todo eso se va a partir de ¿qué? De que yo pueda orar. Y obviamente cuando yo estoy presentando esa palabra, pueda al mismo tiempo también estar orando, mostrándole el camino de lo que la Escritura dice, pero también diciendo, Señor, bendícelo. Señor, permite que pueda entender. Señor, abre su entendimiento. Querido hermano, qué gusto, qué bendición poder compartir este día lunes contigo esta porción bíblica y mañana continuamos con el tema. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Dios te guarde. Aleluya.